Bienvenidas, bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y hoy de filosofía pura, no, purísima. Hoy recibimos a Àlex de la Iglesia, que es licenciado por filosofía pura por la Universidad de Deusto. Así que madres y padres pesados pensando que solamente se puede vivir de la medicina y del ADE, un poquito de tranquilidad, porque Àlex de la Iglesia se ha ganado bastante bien la vida haciendo cine fantástico y sin cortarse un pelo hablando de Aristóteles y Plotino. Bueno, hoy me gustaría precisamente hablar un poco de ese cambio cultural, ¿no?, que trajo Àlex de la Iglesia en los 90. Hay un libro de entrevista maravilloso que se llama La pasión de rodar, en la que él dice que cuando empezó lo que había que hacer, lo que se consideraba buen cine, era el cine que hacía Víctor Erice, y él decidió brindarse como profeta de lo que él llamaba el cine intrascendente, que evidentemente su cine no es nada de intrascendente. Bueno, junto a otros directores, los llamados herederos de la bestia, Àlex de la Iglesia se ha convertido en un sumo pontífice de este cine, de una estética cómic, underground y negra. Y a mí lo que me suscita todo esto es que tengo la sensación de que cuando él entonces disparaba contra el Politburó del cine de arte y ensayo, ahora también el cine que él, su secta religiosa se ha convertido también en un politburó, ¿no? Hay un fandom muy agresivo, una suerte de desprecio hacia el cine intimista y de arte y de ensayo de entonces, y me parece que es un momento adecuado para plantearnos si ese príncipe destronado que fue el cine de arte y ensayo no está ahora, se ha dado la vuelta a la tortilla. Por eso vamos a preguntarle si él considera que es el papa de este cine, si acaso es una secta que no ha quedado un poco heteruza, en fin, que nos fusilen si es necesario. Pero estamos ya dispuestos con Àlex de la Iglesia, que está aquí. Ya le vamos a quitar las esposas y la mordaza y nos disponemos a succionarle todo el jugo que haya en su cerebro. Que no se mueva nadie porque estamos en La Script. Pues hoy, como os decía, recibimos al sumo pontífice Àlex de la Iglesia. Bienvenido, santidad. Muchas gracias. Bueno, es que en la intro te presentaba un poco haciendo historia de lo que ha sido tu vida artística, ¿no? Que en los 90, bueno, es que me he estado leyendo esa entrevista biográfica de Marcos. No, la de Jesús Angulo y Antonio Santamaría, sí. El placer de rodar, en el que tú contabas que cuando empezaste en los 90 decías que el cine tenía que ser como el que hacía Víctor Erice y que, pues sacaste la recortada y le diste la vuelta. No, pobre Víctor, no. Bueno, ahora creo que va a dirigir Víctor. Sí, va a volver. Qué maravilla. Pero es verdad que en los 90... Ángel Fernández Santos reinaba en la crítica, sí, y pocos se atrevían a... Sí, quiero decir, efectivamente Ángel era un poco la palabra divina, ¿no? Era el que marcaba lo que está bien, lo que está mal, por dónde tiene que ir la industria, por dónde no tiene que ir. Y tú era una persona muy influyente. Tú has estado en Sitges, bueno, tú eres claro, el sumo pontífice eres como la bestia. Soy un poquito monaguillo, monaguillo obeso, pero monaguillo. No, eres la bestia, eres la vale. Bestia. ¿Tú crees que has creado una secta porosa? ¿O es una secta, impermeable y hermética? Sí. Pues no, yo creo que primero no creo que tenga una secta. Segundo, ojalá, cariño. Segundo, es un hecho que no ha habido en ningún momento una reacción en contra, de los demás para que no exista esa porosidad, ¿no? O sea, yo nunca he tenido una animosidad contra nadie en especial. Sí, lo reconozco, cuando era joven tenía ganas de cambiar
el tipo de cine que veía a mi alrededor, sobre todo cambiar las actitudes, no el tipo de cine, quiero decir, cada uno que haga lo que quiera, o sea, eso lo tengo tatuado en mi enorme barriga, cada uno que haga lo que quiera. Me encanta. Pues imagínate lo que ocupa. Bueno, el caso es que lo que no me gusta y que cada vez ocurre menos, de hecho ahora yo creo que estamos muchísimo mejor que antes a ese nivel, es que cada uno piensa lo que quiere. Sí. No ya hace lo que quiere, sino que piensa sobre todo lo que quiere y lo dice abiertamente y lo manifiesta. Entonces hay muchas veces que nos tenemos que tragar mucho spam, ¿no? Y necesitamos gente como tú que organice un poquito las cosas y que diga un poquito cómo van. O sea, líderes de opinión, digamos. Bueno. Sí, líderes de opinión, a mí me parece bien. O sea, quiere decir que eso existe. Y que nos beneficia mucho a la hora de pensar, ¿no? De entender cómo funcionan las cosas. Pero por otro lado, pues eso, pues también hay... Hombre, a mí me encanta que en este Sitges ha aparecido, por ejemplo, porque es verdad que tú sabes que las señoras como yo, siempre vuestra secta es muy de chicos. Y entonces a mí es lo, ¿no? Decía, ese teruza no. A mí me ha parecido súper refrescante que Hombre, Cerdita haya ganado Sitges. Pues sí, me hice una foto con Cerdita porque Cerdita es una gran película y es una película muy arriesgada, muy divertida. Hombre, yo creo que cada uno tiene las visiones del mundo con respecto a su punto central de inflexión. Sí. Y entonces la gente ve las cosas hacia allí y piensa que las cosas son como él las ve y no. Existe una abertura de campo importante. Cambias la lente, quitas un pues es un 85, un 150, que es lo que tiene la gente ahora aquí, pones un 18 bien abierto y de pronto ves las cosas de otra manera. Sí, es verdad que estamos en un mundo más abierto. Bueno, el caso es que el Papa está aquí porque mañana estrenas El cuarto pasajero, que es como... yo me he muerto de risa, o sea, me parece un artefacto que es como si lo has hecho, o sea, he dicho, pero es como si fuera pompas de jabón. Sí. Como siempre, maléficas. Bueno, mientras no sean fuegos mojados, como era pólvora mojada. ¿De dónde saca al maestro esta historia de este BlaBlaCar, que es como un ángel exterminador en un atasco? Mira, lo primero... Porque tú no has ido en BlaBlaCar en tu vida. Bueno, sí que he ido para hacer la peli. ¿Sí? Claro, o sea, yo me monté en un BlaBlaCar para entender las relaciones de los personajes, sobre todo para ver cómo miraban los personajes, cómo se acercaban para hablar, si uno habla desde atrás y ya está, o tiene pretensiones de hablar con el que está delante, ¿no? Para los movimientos de la gente, no tanto por lo que decían, porque eso no lo iba a cambiar, pero sí que quería entender la situación interior de los personajes, ¿no? Y me sirvió de mucho. Y es que... También, por ejemplo, para hacer el bar bajé una alcantarilla. La de la película es un decorado, pero yo bajé una alcantarilla para sentir lo que se sentía estando allí. Creo que es necesario. Porque pensaba que ibas a decir que ibas a estar en un bar, pero tú, vamos, la calle de Desengaño y aledaños te la conoces, los mostenses no necesito ensayos. De Madrid. Pero, ¿por qué meterte, en esta olla a presión, por qué meter a esos personajes? ¿Quién es Alex ahí? Pues... Que es Alberto San Juan el Pobre. Es un señor cincuentón. Para que una cosa funcione, si a ti te hace gracia es porque soy todos. Porque intento ser todos los personajes. Intento entender cómo funciona cada uno. Es como en una partida. O sea, tú tienes que saber cómo funciona la mecánica dramática de cada uno, ¿no? Intentas, en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues la película funciona y entiendes a los personajes y te ríes. Esa sensación de que te ríes es porque la situación es graciosa. Porque los personajes la empujan en una dirección determinada y entonces tú te ríes. Pero ellos no, ellos están sufriendo, ellos están... Bueno, Blanca está muy cabreada con esto, con lo que tiene alrededor. Hombre, claro, por eso decíamos que en un pase... Y está en una situación de total inferioridad, que dice, hay 3 tíos y está ella en medio, ¿no? ¿Y no pensasteis, Jorge y tú, meter una chica más? ¿No queríais? En el guión, no. ¿Por qué 3 tíos y una tía?
Pues es una buena pregunta, porque teníamos muy claro que el pesado era Ernesto Alterio. Estábamos teníamos muy claro el personaje de Alberto, que es el que se enamora. Es el tipo que se monta el pobre hombre. El pobre hombre que se monta un BlaBlaCar y tal para conseguir ligar con Blanca y tal, y sale todo al revés, ¿no? Y por otro lado necesitábamos esa oferta de pronto sexual, hipersexualizada de Rubén Cortada. Bueno, eso es maravilloso, ese surfer. Claro, que es maravilloso, de pronto es como maravilloso y no hay manera de luchar contra él. Incluso yo creo que el personaje de Alberto San Juan se da cuenta de que está perdido. Ha perdido, o sea, es que se me ha montado un gran dios del sexo ahí detrás y ¿ahora qué hago? ¿No? Pero el BlaBlaCar es una cosa, en este mundo mega de pantallas se ha convertido como en me gusta el enfoque de la hiperrealidad es el BlaBlaCar. No nos podemos librar de la humanidad. Hombre, exacto, sí, como en otras películas que he hecho, siempre hay una especie como de paradoja o de, si quieres, de metáfora de la situación. No te digo una paradoja del mundo, que es mucho, pero sí de la situación en la que nos encontramos. Yo creo que ahora, sobre todo cuando estábamos rodando la película y cuando la pensamos, estamos metidos en un atasco. O sea, creo yo que estamos post-pandemia. La rodamos en el final de la pandemia. Y bueno, estuvimos encerrados en un hotel, eso ya es para otra película, pero vamos, estuvimos 10 días todo el equipo encerrados en un hotel. Y cada uno en una habitación diferente. ¿Pero por qué? Por lo de... Para evitar el contagio. Es decir, 10 días en un hotel solo en una habitación. 10 días en una habitación, es decir, cada uno en una habitación, 10 días para certificar que no iba a haber un segundo brote. Y entonces la verdad es que era terrible y al mismo tiempo muy comedia. Abríamos la puerta, hola, y se veía, ¿sabes? A 500 metros se veía Alberto. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Puedo ir? No, quédate ahí, no te muevas. O sea, que la metáfora... La sensación de estar viviendo, no sé, yo desde luego como persona me he visto en un atasco. Me he visto en un atasco mental y social, ¿no? En el que de pronto no sabes por dónde salir. Y creo que la única manera de salir es tirar por el arcén con un grupo de gente con la que acuerdas cambiar las cosas, ¿no? Bueno, fíjate, eso no lo había... Yo, claro, la he visto de una manera muy básica. No, es que es muy básica. Yo creo que lo divertido de la película es que es pues para reírte, evidentemente. Lo que pasa es que luego, quiero decir, de pronto dices, ¿por qué me río tanto? Bueno, no, es que, ¿por qué te ríes tanto? Pues porque la situación se parece mucho a mi vida, porque los personajes se parecen mucho a mi vida y a la gente que conozco. Pero si es que siempre estás diciendo, mira, es hablar contigo y tener la sensación de que algo va a estallar. O sea, tienes una manera de hablar que parece que va a hacer ¡pum! Sí. Sí. ¿Y eso es bueno o malo? Ese eres tú. Bueno, es posible, sí. Bueno, que yo parezca que voy a estallar es evidente. No. O sea, yo voy a hacer boom en cualquier pero momento. es mental. ¿Te acuerdas como en El sentido de la vida? Yo voy a explotar. No, pero me encanta. Bueno, es que hemos empezado el programa porque yo siempre que... yo tengo una hija que ha estudiado filosofía, lo cual pienso, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero siempre pienso, bueno, no, Alex de la Iglesia ha hecho filosofía. Sí. Y entonces veo lo útil que ha sido para ti la filosofía, cómo has conseguido dotar a todas tus películas de un ultrasentido, por lo menos hacer unas promociones... Hombre, hay cosillas, no te voy a negar yo que no hay cosillas escondidas y tal, pero no es la intención. La intención es entretener, la intención es precisamente por eso, por ese bagaje de gente pesada diciendo lo que opina del mundo, te da también una cierta distancia. Chicos, suaves porque... O sea, ¿te has vuelto un hombre sereno? Un poquito. ¿De verdad? O sea, no sereno, sino intento... ¿Sabes por qué? Porque me duele la espalda. Ostras, eso es duro. Y las rodillas. Pero bueno, ya lo contó Pedro, yo no lo voy a volver a hacer. Él hizo una película sobre el tema, de cómo le dolían las rodillas, es verdad, recuerda, bueno, el mejor momento de la peli. No, pero no te dejaba luego preguntarle, ¿eh? ¿Ah, no? No, dijo... Qué presumido, ¿no? No, dijo, he hecho esta película, Dolor y Gloria, y nadie me puede preguntar por mis dolores reales. Anda. Prefería que le preguntaran por todo el jaco que se podía haber metido, que es que machacaba el otro, que por tal. O sea que bueno, pero ¿y a alguien que le duele la espalda y las rodillas, por qué rueda compulsivamente? Para no pensar en ello. ¿Cómo se te quita un dolor? Generándote otro mayor en otro sitio.
Eso es perfecto. O sea, que tengo dolor de estómago. Pues mira, venga, te das con un martillo en un dedo y dices, hostia, se me ha pasado. Solamente siento este enorme dolor en el dedo. Y entonces, ¡bungo! Te das con otra cosa. Todo es que todo es la... claro, yo hablo contigo y me parece como la hiperviolencia. O sea, ¿pero por qué? Total, bueno, no sé si es en esta biografía... Desconfía de los que son tranquilitos, ¿eh? Esos sí que son malos. Los de, Oli, esos son, uff. Son como el vecino de Homer. Bueno, es que la verdad lo de la biografía esta es maravillosa. Es una entrevista en la que cuentan que estaba tu madre y tus hermanas viendo Mujercitas de Cukor. Sí. Y entonces ellas estaban llorando y tú dijiste, ¿por qué lloran? La vida es así. O sea, tú de chaval eras insoportable ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenía que ser bastante insoportable, sí. ¿Cómo eras? Un listillo, ¿no? Y encima con flequillo, ¿te imaginas? ¿Con flequillo? No te imagino con flequillo. Pero una cosa asquerosa, o sea, que destrozó mi vida. O sea, mi madre peinándome con el flequillo y encima el flequillo como grande, así como flash, como ondulado y tal. Y entonces, nada, se reían de mí. ¿Las entradas te han salvado? Se reían de mí mogollón con el tema del flequillo. Sí. ¿En tu casa? No, en mi casa no, en el colegio. En mi casa que se ríen. En mi casa era constante. Te digo, en el colegio. Pero ¿cómo se van a reír de ti en el colegio si debías ser listísimo? ¿Listísimo qué va? Si yo sacaba malas notas. No me lo creo. Como ahora, yo era bastante farsante. Y luego, pues eso, pues tenía así una cierta capacidad para hacerme amigo del supermazas del grupo, ¿sabes? O sea, como en el patio de la cárcel. Sí, yo era un poquito bufón, exacto. Sí, yo iba, hacía cosas que decían, este tío está loco. Algunas veces daba miedo conseguía mantener ahí una distancia y que no me curraran por el tema de que parecía que estaba loco. De pequeño, sí. Cosas, ¿no? O sea, cosas. No. Tú, no sé, porque quiero decir... Pero tú has conseguido siempre mantener bien la distancia y que todo bien. Yo creo que yo siempre he ido por las sombras, ¿no? O sea, yo veo que la parte de nuestra generación, que claro, yo soy del 65. Igual que yo. Pues yo, con los muchos hermanos, uno tiende a ir por las sombras. Yo creo que la gente joven ahora está mucho más, es más solitaria. ¿Sí? Eso, la sensación me da a mí. No sé cómo ves tú a los millennials y todas estas... bueno, pues a las personas más jóvenes pues que... Me asombra porque... bueno, la verdad tengo que decirte que me parece gente muy, muy preparada. O sea, no es... Eso parece un poquito del señor de PP. Pareces el ministro de Educación del PP. ¿Eh? ¿Ah, sí? Diciendo que están muy preparados. Bueno, pues a mí me parece que hay gente que controla bastante. O sea, cuando les lees en Twitter y cuando mantienes un debate sobre algo, la gente controla. No es tan... No iba a decir, no es tan cafre como nosotros, pero por ahí. ¿Tú crees que, o sea, que no, es que, fíjate, estaba antes hablando con una compañera que decía que, claro, era de 30 años, y decía que veían las películas incluso de pequeños una y otra vez para estar en un lugar seguro. ¿Tú formas parte de esa gente que leía las cosas una y otra vez y veía cine una y otra vez? ¿Has sido posible. Muy obsesivo? No, quiero decir, el miedo a ver cosas nuevas, el miedo a enfrentarte a mundos en los que tú no tienes el control y el poder, te hace volver perdón, iba a decir una palabrota. No pasa nada. A la problemática nostalgia y encerrarte en ti mismo, ¿no? Yo creo que es el mayor error. O sea, yo borraba todo y olvidaba todo para seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Y en el cine también. Mira, ayer estuve viendo una película documental que me puso mi hija y entonces dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué película documental? Pues es una película documental de una chica que hace un reportaje sobre la copia, sobre el concepto de copia y de reproducción, y entonces está rodando cómo hacen la copia del colmillo de un elefante. La película te da la sensación de, me da tiempo, mientras lo estoy viendo, me da tiempo a hacer un colmillo de elefante a mí también, pero te juro que entré en la película, entré con ella y tal, la estuvimos viendo, y de pronto pues noto que como todo el mundo tengo bastantes carencias, querida. ¿Ah, sí? Y debería haber visto más cine documental. O sea, que tú, ¿cuál es tu...? Bueno, me gustaría poner una foto preciosa de un Instagram que tú subiste de un fan que te escribe esta carta, que la sacaste en el 21, diciendo, bueno, pues que tú formas parte de su educación sentimental. Ya, qué bonito, ¿no? A mí me emocionó un montón.
de haber servido de algo, ¿no? ¿Y cuál es tu educación sentimental? ¿Cuál es mi educación sentimental? Qué bonito, ¿no? Yo qué sé, querida. Pero es que tenemos que parar, porque es que Alex de la Iglesia tiene la cabeza a 1000 por hora y yo quiero que pares un poco, nos expliques cómo estás, de dónde vienes, a dónde vas. Esta película que... Pues mira, estoy más feliz que nunca. La verdad es que me encuentro muy bien ahora. Trabajo por primera vez acompañado, no trabajo... como antes, que era un poquito el arpón y por donde resopla, ¿sabes? Ahora tengo un equipo, tenemos una empresa familiar, Carol y yo nos enfrentamos a las películas juntos y, joder, se vive mucho mejor, es mucho más bonito, es muy, no sé, más gratificante. Por ejemplo, también producir, ¿no? El hecho de producir películas y decir, ¿pero qué está haciendo? Y eso tiene que ser... ¿Qué está haciendo? Y de pronto, déjalo. Está bien. Vamos, ya veremos luego. ¿Estás hablando de Eduardo Casanova? No. ¿Por qué? Porque, bueno, en Sitges lo ha petado. Lo ha petado con La Piedad. Es que es una locura. Y tú dices, pero ¿de dónde? Mira, para eso sirvo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que de pronto conmigo no se ha hecho eso. O sea, yo he tenido que luchar mucho para conseguir las cosas. Me imagino que como todo el mundo, pero vamos, concretamente a la hora de sacar un proyecto arriesgado, cuesta. Y de pronto me da mucho placer pero en serio, sí, adelante, hazlo. Yo no voy a estar mirando, ¿vale? Yo voy a estar en la habitación de al lado, angustiado. ¿Cómo? Estoy sintiendo la angustia. Yo voy a estar aterrado en la otra habitación, ¿vale? Pero tú sigue con lo tuyo. Esa es mi manera de producir. Sí. ¿Y cómo os habéis llevado? Muy bien, él no sé qué dirá. Yo le hubiera estrangulado varias veces. Bueno, defínenos un poco al personaje Eduardo Casanova. ¿Que le defina? Sí. Pues mira, Eduardo Casanova es probablemente una de las personalidades más sensibles que conozco, con una capacidad técnica asombrosa, sobre todo técnica, es muy bueno rodando. Si os digo que solamente le he dado 4 semanas para hacer La Piedad, es una película que parece... 4 semanas. En 4 semanas ha hecho La Piedad. Es un prodigio. Es un prodigio y sigue siendo un prodigio. Productor rata total. Soy un miserable. Vamos a ver, es que no teníamos más. Bueno, pero ha funcionado. O sea, que es un prodigio. Él es un prodigio. Él es un prodigio. A mí me flipa también su parte intelectual. Ten en cuenta que es una película que lo hemos hecho es decir, dentro de la angustia de rodar en tan poco tiempo. Es una película que transcurre prácticamente en un solo decorado y hemos hecho un decorado. Entonces yo creo que he hecho todo lo que él quería. Que hubiera querido 10 semanas, pues sí, pero yo ya tampoco las tengo. Tampoco las tienes. No. ¿Y tú como directora ahora eres un director sereno o llevas algo para dar descargas eléctricas? La serenidad depende del presupuesto. Ostras, qué duro es eso. Sí, o sea, quiero decir, si el presupuesto que tienes se acomoda a tus ideas, todo bien. Si tus ideas son mayores que el presupuesto, prepárate. Pues tú vives ahí. Claro, es que eso es dirigir. Dirigir es intentar controlar lo que está ocurriendo y saber que mañana vas a seguir y que no puedes seguir gritando y que mañana tienes que estar tranquilo o al revés, o que no puedes llorar porque la gente pierde confianza. ¿Tú has llorado? ¿En un rodaje? Sí. Pero muchas veces. Voy un momento. Estoy aquí, ¿vale? Y claro, luego sigues. A ver, no, joder, es que una película es como exprimir la vida y condensarla en un tiempo concreto, ¿no? Eso te lo habrán dicho mucho, pero es así, es cierto. Y entonces, claro, hay que decir, negociar todo, los buenos momentos, los malos, tal. Fíjate, en El Cuarto Pasajero nos pasó de todo, evidentemente, pero tuvimos la suerte de acompañarnos de un elenco que sabía llevar bien las cosas y tal, y funcionó. No, es un mecanismo perfecto, sádico. No sé quién sufrió, no sé si...
rodar así, eso no me parece que sea cómodo para nadie. Entre mis virtudes no incluiría el sadismo, ¿sabes? No, no lo considero, hasta ahora no lo considero algo de lo que estar orgulloso. Pero sí es cierto, empero, te diría que, qué horror, que necesitas cierta frialdad algunas veces para controlar la situación. Suena asesino, lo de una cierta suena de serie de Netflix, totalmente. ¿No? Hablando de series de Netflix, cuando tú ves cosas, aparte, o sea, tú, claro, ya tienes hijas mayores, que son las que te ponen los documentales que no has visto en tu vida. Sí, tú, cine indie, por ejemplo. ¿sí? A Claudia le encanta el cine indie. Sí. ¿Qué ves? Pues intento, bueno, por ejemplo, Titán la vimos juntos, Mandy la vimos juntos. O sea, te da caña. Sí, sin duda. ¿Y discutís? No, la verdad es que no. No, porque es que los dos, quiero decir, sabemos que cada uno somos como somos y ya está. Y tú a estas alturas, porque contaba esta mañana que El cuarto pasajero... Porque mi hija tiene una paciencia acojonante. ¿Ah, sí? Digo yo. O sea... que eres pesado, te impones, le das chapas. Sí. O sea, me puede sacar todo eso porque sí, soy pesado. Sí. ¿Y tus hijas van a hacer cine? Pues no lo sé, depende de ellas. ¿Se lo desearías? Qué buena pregunta. No quiero que sufra lo que he sufrido yo, desde luego. Ay, por favor. Es que eres muy padre, ¿no? Sí, soy el peor síntoma de padre es el padrega, ¿no sabes? No. El padre y colega. ¡Qué horror! O sea, eres un padrega. Soy un maldito padrega. Entonces ya está, papá, por favor. Es su frase. Ah, bueno. Papá. Bueno, me parece bien. O sea, que tú ahora es que pensaba 16 largos, sin contar el documental de Maradona. Sí. Y series por una bestialidad. ¿Has terminado la segunda temporada de 30 monedas? Empiezo la tercera. ¿Empiezas la tercera? Habrá una tercera. Estamos escribiendo ahora. Y dices que estás en una época, o sea... Feliz, maravillosa. Sereno. A ver, vamos a ver, vivir es tener problemas, eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces hay que elegirlos, ¿no? Yo prefiero que estén en el mundo de las películas, que no estén en mi vida personal. Ah, o sea, que los problemas los sacas allí. Hombre, claro, es el trucazo. Pero eso es que de verdad todos me decís lo mismo y yo no me lo creo. O sea, a ti no te preocupan las cosas de la vida fuera del cine. Es como me meto... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú no te preguntarías a ti mismo lo que me estás preguntando o buscarías otras preguntas más fáciles? Bueno, yo creo que preguntarte a ti es bastante jodido porque eres demasiado listo. No, entonces, a lo que me refiero... No, a lo que me refiero es... tú trabajas aquí y todos los días de alguna manera puedes verte reflejada en las entrevistas que haces. Entonces la pregunta es, ¿serías más cruel preguntándote a ti misma o te cuidarías? Me cuidaría mucho más. Sí. Claro. Yo creo que no. Yo creo que sería salvaje. ¿Qué va? Sí, porque querría sacar la mejor entrevista del mundo. No, entonces... no, yo creo que lo bueno de este trabajo, en concreto de mi trabajo, es tener gente delante que tiene unas ideas súper locas y además las pone en pie. O sea, una de las cosas que más sorprendentes en tu caso es haber hecho cosas, pues como por ejemplo la obertura de La Balada, ¿no? Sí. Que dices, ¿qué le pasa a este chico? Que eso no lo decía tu madre. ¿Qué te pasa? Bueno, mi madre es que también era muy heavy. Mi madre era pintora y qué decir, nos sacaba adelante. Mi padre era catedrático en la universidad, daba clases. Y entonces, pues, la verdad es que yo era una cosilla y tal, sobre todo el quinto, ¿no? Una familia ya... Un día me dejaron, se les olvidó ir a recogerme. Oye, eso es muy, de pronto a las tantas de la mañana yo, bueno, parece que no me quieren, ¿no? ¿Pero dónde estabas? Mi hermana, venga, ven. Pues en la calle, esperando que me recogieran del cole. Eso de alguna manera dices, tengo que ser gracioso porque si no, esto no va a funcionar. Ostras. Oye, y no me habías contestado, como voy saltando de tal, a tu educación sentimental. Sí, no se te ha olvidado, he conseguido esquivarla, pero te has quedado... Bueno, tampoco te estoy preguntando si le metiste mano a tu primera novia a los 8 años. No, que va. Yo de pequeño quería ser la masa, yo quería ser Hulk para acabar con todos.
Es claro. ¿Pero alguien te pegaba en casa? O sea, yo sí que... No, joder, no, en mi casa no, no. yo recuerdo a mis hermanos que se pisaban la cabeza entre ellos. ¿A ti no te pegaron a tus hermanos? No, por favor, no. Entonces, ¿por qué querías ser la masa? ¿Tenías una madre pintora, un padre catedrático? O sea, ¿todos ibais como pues, gente civilizada? Es que era un lío. El colegio era un lío. ¿El colegio era un lío? Sí, no me saques movidas. Pero te las voy a sacar sin Es que me estás sacando movidas, no quiero que me saques movidas. Perdona, vamos a ver, tus movidas, si tú siempre has contado burradas. O sea, una de las Sí, burradas... he contado burradas porque es muy gracioso contar burradas, que por cierto son todas, ¿verdad? Pero ¿Todas? sí, pero es que... Educación sentimental, no se puede preguntar una cosa más fácil. No, pero es que me pones muy nervioso. No te pongas a llorar. Es que me voy a poner a llorar en cualquier momento. Vamos a ver. Me está haciendo preguntas. Pero mira, una de las cosas que a mí más me impresionó, que siempre Sí. he pensado que era mentira, que te lo he oído contar varias veces, eso de que cuando ibas, claro, tú vivías en el Bilbao de ETA, Sí. lo de la tienda de chuches y la sangre. Sí, Eso siempre me ha parecido que era mentira. Facundo. No, ¿Eso es verdad? Facundo. A ver, 8 de la mañana, sales de casa y hace un sol maravilloso. Eso lo recuerdo perfectamente, un sol espectacular. Y entonces, nada, me acerco a la tienda de chuches y veo que hay agujeros en el aluminio de alrededor del cristal, y el cristal estaba bien, y digo, qué casualidad, ¿no? Y entonces veo sangre, y entonces me meto dentro de la tienda a ver si hay alguien que está herido, y veo que no hay nadie en la tienda, y entonces veo regaliz rojo y las bolsas de refresco del regaliz rojo. Entonces las cojo y efectivamente, pues sí, estaban manchadas, y me las guardé en el bolsillo feliz. Entonces cuando llegó al colegio, todo bien. Y nada, colegio tal, pim pam pum, todo normal. Y entonces cuando salimos de clase, y la verdad es que no tenía ninguna necesidad de contarlo porque como que no había, como que era como normal. Y entonces no lo conté, pero en ese momento, ¡bamba!, nos dan me recuerdo eso, que nos da como un golpe alguien corriendo, y entonces vemos a alguien resbalar en el suelo, como 30 metros. Bueno, 30 metros, estoy exagero mucho. Pero sí, 3 metritos sí, pum, pum, pum. Y un tío gordo, y digo yo, joder, cómo se resbala, ¿no? Cuando vas muy rápido. Entonces se levanta y vemos que coge del suelo una pistola, se la guarda y sigue corriendo. Y nosotros, bueno, y entonces ahora en Estrenos TV, ¿qué van a dar? ¿Banachek o MacLeod? O sea, no hablamos del asunto, o sea, ninguno. Y luego cuando llega a casa tampoco lo contamos. O sea, es ahora cuando te hacen. Lo descubrí en una entrevista. O sea, de pronto en una entrevista me preguntaron y dice, ¿qué relación tienes tú así con la infancia y movidas raras? Y dije, no voy a contar esto que va a parecer mentira. Claro, o sea, te preguntas qué es tu educación sentimental y tenías esto. No, educación sentimental sí que la tengo. Quiero decir, en mi familia yo me sentí muy feliz y muy querido por mi padre, mi madre, mis hermanos. A ese nivel sí, sin duda. Lo que pasa es que luego, pues yo qué sé, en la adolescencia pues andaba un poco perdido y tal. Y luego, pues, no me mires así, por favor. No Si me mires es que así. eres un poema. Y nada, pues digamos que, pues bueno, tuve mis pequeñas experiencias sentimentales, pero la mejor y la más alucinante es la que vivo ahora. O sea, me dicen, ¿es tu segunda juventud? No, es la primera. Yo no he sido joven, yo era un retaco aburrido. Y el momento de o sea, tu fascinación por la violencia, o sea, la violencia como parte normal de la vida, ¿tiene algo que ver con esa infancia en la que había sangre en una ciudad ensangrentada? No es necesario. Tú pones el telediario y ya lo estás viendo y lo estás viendo. No es lo mismo. Vamos a ver, no unas es lo mismo. chuches manchadas de sangre. Sí, es más gráfico, digamos, es muy gráfico. Más salado, ¿no? Sí, sobre todo porque junta la tontería con la violencia, efectivamente. La tontería y la violencia son dos cosas que siempre me han rondado en mi cabeza, ¿no? O sea, la diversión, quiero decir, los Looney Tunes, ¿no? La caída del coyote, la caída del coyote al precipicio de Chuck Jones, todo eso forma, de pronto sientes no una pasión, sino un delirio de diversión cada vez que cuando empezaba el programa de la Warner, ¿no? Lo daban los jueves en la segunda cadena, igual te acuerdas. Bueno, tengo un amasijo de películas y de niños en mi casa veíamos la tele y éramos 5 también y había pues, un sofá y alfombra.
Un sofá y alfombra, sí. A mí cuando recuerdo mi primera película, no me dejaron verla, mi primera película de terror era King Kong y también la vi como a través del quicio de la puerta, ¿no? Es verdad, lo del quicio de la puerta. Sí, ahí como acojonado y tal. ¿Y qué edad tenías? Pues 4 por ahí, ¿no? 4 o 5. ¿Y tú a tus hijos les has dejado ver Lo que quieran, sí. todo? Sí. Es muy rápido, o sea, ellos mismos tienen un baremo perfecto, ¿no? O sea, de pronto se pone una película que da miedo, ¡pam!, la quitan. ¿Y a ti te pasaba lo mismo? ¿Tú tenías miedo? No, yo tenía unas ganas descontroladas por verlo todo. O sea, por ver cualquier cosa. O sea, voraz. Hay otra cosa que me ha encantado. Es que eres tremendo. O sea, eres tremendo, ¿no? Tremenda eres tú, querida. No. Decías que te cabrea mucho que la gente considere que eres previsible, ¿no? De tus películas. Y que te habías ganado la imprevisibilidad a base de guantazos. Hombre, yo creo que todos intentamos no quedarnos apalancados en un personaje, ¿no? Y luego al final la gente te pide el personaje y la gente, no sé, sí. Claro, me has hundido. Te he pedido la anécdota de las chuches, lo siento. No, que está bien, si es que está bien, si es que no hay otra posibilidad. O sea, terminas construyendo un personaje y la gente te coloca en su estantería al lado de ¿sabes?, de muñequitos de BBC Badhead, He-Man, Alex de la Iglesia, el otro, tal. Es inevitable y está bien. A mí me parece de puta madre. No me quejo, al contrario. Eso es, pues yo qué sé, de cierta manera, igual es que pues eso, te quieren o te aprecian y entonces por lo menos estás en su estantería. Tú estás en muchos. O sea, eres la bestia, The Beast. The Beast. Y antes hablábamos de cuando fuiste presidente de la Academia, en la época en la que González Sinde era la ministra, sí. en la época de las descargas. Yo me acuerdo de que además eras una especie era un pesadísimo, porque estabas todo el día dando informaciones, hasta tus reuniones se retransmitían por Twitter, sí. Sí, no sé si era por Twitter o por qué, porque hubo un momento en el que ya no se permitía que la gente en tu junta entrara con un teléfono, ¿no? Que lo que se debatía allí era si Internet sí o Internet no. Sí, es o sea, tú les echaste una bronca muy gorda a tus colegas. Y la mejor manera de hacerlo yo creía que era apartándome, ¿no? En ese momento, o sea, por eso dimití, ¿no? Porque era una manera de evidenciar que estábamos yendo por un camino equivocado. Yo creo que ahora pues nadie lo discute, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando alguien decía, no diré quién, decían Internet no es el presente, Internet no ha llegado todavía. Y dices, ¿perdona? ¿Perdón? Claro, eran los piratas de entonces. No. Quiero decir, gente que hace cine y que veía... No, pero los espectadores bajábamos todo. Efectivamente, porque no había una oferta legal, cariño. En cuanto ha habido... ¿Dónde está la piratería ahora? ¿Dónde está? Es verdad. ¿Dónde está? Nos fastidiamos los ordenadores. Y la oportunidad que teníamos es que todavía no habían llegado las plataformas, pero iban a llegar. Y eso era lo que se me discutía y era absurdo. ¿Y tú crees que se ha hecho bien lo de las llegadas de las plataformas? Pues es que si hubiéramos reaccionado 10 años antes, que era cuando lo comentamos, no yo solo, sino todos los que estábamos metidos en el fregado en ese momento, pues hubiéramos tenido la oportunidad de tener más filming, que era lo que era interesante. Allí conmigo estaba Tous. Juan Carlos estaba conmigo en aquellas reuniones y muchos más, ¿no? Hablando y discutiendo cómo iban a llegar las plataformas a Sí, este vendiendo país. películas por 2 euros. Podríamos haberlo hecho de otra manera y incluso mejor de cómo ha ocurrido, que es difícil que haya ocurrido algo mejor, porque en este momento, digamos que la oferta de trabajo para la producción en España ha aumentado en un 1000%. ¿no? Pero fíjate tú que lo que estás diciendo es inaudito, porque ahora la sensación que hay es todo se hizo mal, el cine está desapareciendo. ¿Qué? No. Sí, hay más trabajo que nunca. Depende de lo que consideres tú como cine. Bueno, claro, es lo de las pantallas. ¿El cine tiene un formato? No, sí. Yo me acuerdo cuando Cuarón decía con Roma que todos habíamos visto Murnau en una televisión. O sea, que eso es así. Tiene toda la razón del mundo. He visto todos los clásicos en blanco y negro, todos los clásicos los he visto en televisión, hasta que los vi en un museo, cosa muy preocupante. Ostras, sí, claro. Bueno, entonces, ¿estás bien? Estoy fenomenal. ¿Esta película lo va a petar?
Bueno, eso depende de la gente, ¿no? La idea es hacerla para que la gente se lo pase bien y sobre todo para que desenganche un poquito de este mundo de contradicción y conflicto constante, ¿no? ¿Y tú vas a dejar a tus hijas que vayan en BlaBlaCar? Mira, Venga, padrega. Padrega, os lo voy a... Venga, mi hija se va a hacer un corte ahora a Almería y venga, hasta luego. Si tú ves a una persona con una motosierra, dame un toque, ¿vale? Pero no, Sí. no. Bueno, si es majo, déjale, pero... En fin. Bueno, pues nada, el cuarto pasajero. Sí, chicos. Alex, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Has estado sentimental. Es que me provocas Es tú. que te veo no me mires tierno. así. Te Es que veo me miras así, sentimental, tierno, feliz. Alex, ¿cuáles son tus orígenes emocionales? Pero si es que Y tienes una entonces historia no preciosa, sé, no es verdad. Y además te voy a no decir... tengo, no me acuerdo. Siempre es mentira. Cualquier libro que os leáis sobre Alex de la Iglesia tiene un historión personal, familiar, precioso. Entonces, hombre, un poquito de llanto, ¿no? Un poco. ¿Quién se lo ha...? Un poco. Sigan. Adiós. Sigan, Volvemos la semana que viene, pero no sin antes haber visto el cuarto pasajero. Gracias. Adiós.